¿Qué haces, loca? ¿Todo bien? Viajar en el tiempo en Padre de Familia no es ciencia, es vandalismo temporal. Acá no se trata de salvar el mundo con lógica y precisión. Se trata de apretar botones sin leer el manual y ver qué explota primero. Universos que nacen por accidente, líneas temporales que se rompen por celos, muertes que duran 2 capítulos y próceres que casi pierden la independencia por culpa de Chris. Hoy nos metemos en los mejores viajes en el tiempo de la serie. Esos donde Stewie convierte la realidad en plastilina y el pasado queda a un empujón de distancia. Ajusten el DeLorean versión bebé psicópata, porque cada salto deja el presente temblando. Pero primero... Gordo troll. Un objeto enterrado hace años termina desatando uno de los viajes temporales más caóticos de toda la serie. En De vuelta al piloto, el episodio 5 de la temporada 10, Brian encuentra una vieja pelota de tenis y recuerda que hace una década había enterrado otra igual en el patio. Daría lo que fuera por encontrarla. Muy bien, sígueme, Brian. La nostalgia pega fuerte, y Stewie, siempre listo para usar su máquina del tiempo, le propone una solución simple: ir al pasado y marcar el lugar exacto donde está. En segundos los dos saltan al año 1999 y caen directo dentro de La muerte tiene una sombra, el episodio 1 de la temporada 1. Mírate, pareces un premio de una feria de iglesia mexicana. Excelente. Apenas pisan la casa Griffin, se dan cuenta de que todo se ve distinto. Los colores son más apagados, las voces suenan raras y los personajes se comportan como versiones primitivas de sí mismos. Brian y Stewie se esconden mientras observan cómo se desarrolla el episodio original, con Peter contando su famoso chiste del cheque de discapacidad mental. Al principio solo miran, fascinados con el espectáculo de ver la historia en vivo. Pero como siempre, Stewie no puede evitar meterse y empieza a interactuar con el pasado. ¿Quién rayos eres tú? ¿Soy tú? Brian también se entusiasma demasiado y termina hablando con su versión de 1999. En medio de esa conversación, suelta un dato que jamás debería haber dicho. Menciona el atentado del 11 de septiembre. ¿Estatua? ¿De qué? Por haber evitado los ataques terroristas y por haber salvado a nuestro país. Ese pequeño comentario cambia todo. Cuando regresan al presente, descubren que el mundo es completamente distinto. El ataque nunca ocurrió. Al principio parece una mejora histórica, pero rápidamente notan que las consecuencias políticas son gigantescas. Sin ese evento que marcó la política estadounidense, George W. Bush pierde las elecciones de 2004. El resultado es una línea temporal absurda, donde el país termina dividido y se inicia una segunda guerra civil. ¡Válgame Dios! ¿Guerra civil? ¿Ves, Brian? Stewie decide verificar el futuro para entender qué tan grave es el desastre. Viajan hacia adelante y encuentran un panorama apocalíptico generado por el conflicto. Ciudades destruidas, caos total y un Estados Unidos reducido a un páramo devastado. ¡Piedra en el zapato! ¡Piedra en el zapato! El diagnóstico es claro: el cambio en el pasado arruinó completamente la línea temporal. No queda otra que volver a ver el episodio piloto y evitar que Brian abra la boca. Ya, prometo no decir nada. Ahí está el escritor de la serie de Harry Potter. ¡Ay, no es posible! El problema es que cada intento genera nuevas variantes. En una línea alternativa, Brian se convierte en el autor de los libros de Harry Potter. En otra, el caos temporal provoca que múltiples versiones de Brian y Stewie aparezcan simultáneamente en el mismo punto del pasado, todas intentando arreglar la historia a su manera. ¡Ay, por amor de Dios! ¿Por qué? ¡Pues por esto! La escena se vuelve un delirio de clones temporales discutiendo entre sí, hasta que Stewie toma el control y ordena a todos volver a sus respectivas líneas temporales. Después intercepta su propia versión del pasado para impedir que el viaje ocurra en primer lugar. ¡Vuelvan al presente y quédense ahí! El resultado es una paradoja limpia. La aventura nunca sucede. De vuelta en el presente, Brian y Stewie sienten que algo raro pasó, pero no recuerdan exactamente qué. Todo parece normal, hasta que Peter entra al living acompañado por unos amigos que trajo directamente desde 1999. El tiempo vuelve a su curso, aunque claramente nadie cerró del todo la puerta de la máquina temporal. La Navidad arranca rara en Cuajo. En el episodio 8 de la temporada 12, El chico de Navidad, la familia Griffin se prepara para ir al carnaval navideño del shopping. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los adornos? Pero al llegar descubren que todo fue cancelado. Papi, ¿dónde está Santa? ¿Lo mataron los musulmanes? El responsable es Cutter Pewterschmidt, que decide suspender las fiestas porque odia la Navidad. Peter se toma el asunto como una misión personal y promete devolverle el espíritu navideño cueste lo que cueste. No quiero. Bébalo, Carter. Beba el ponche de huevo. Ahí no lo escupa. Mientras Peter intenta convencer a Carter de formas cada vez más raras, Stewie está completamente destruido por dentro. Desde que Brian murió, nada le entusiasma. Ni los villancicos, ni los regalos, ni el ambiente festivo logran sacarlo del bajón.
Vinny, el perro que ahora vive con los Griffin, intenta ayudarlo. Trata de comportarse como Brian, habla como intelectual y hasta finge ser escritor, pero el intento no funciona. ¿Cuál pata quieres acariciar para conseguir un amaretto di Saronno por aquí? Ay, olvídalo, Vinny. Tú no eres Brian. Stewie lo soporta, pero está claro que no es lo mismo. Cuando aparece Santa Claus preguntando qué quiere para Navidad, Stewie finalmente lo dice en voz alta. No me interesan esos tontos festejos o la Navidad. No me importa nada excepto Brian. Quiere que vuelva Brian. Santa no puede hacer nada con eso. Pero ese momento despierta una idea en la cabeza de Stewie. Más tarde, cuando vuelven al shopping, algo le llama la atención. Ve una versión pasada de sí mismo comprando un juguete en una tienda. Exactamente el día en que Brian todavía estaba vivo. ¡Claro! El control de la máquina del tiempo está en la mochila del otro Stewie. Tengo que apoderarme de él. Si logra conseguirlo, puede volver al momento exacto antes del accidente. Con la ayuda de Vinny, arma un plan rápido. Engañan a su versión pasada para que se saque la mochila unos segundos, y Stewie roba el dispositivo temporal. Antes de irse, tiene un momento sincero con Vinny. ¿Te das cuenta de que si salvo a Brian, mi familia no comprará otro perro? Le explica que si cambia el pasado, la línea temporal donde ellos se conocieron va a desaparecer. Vinny lo acepta igual. Stewie activa el aparato y salta al instante del accidente. La escena vuelve a ocurrir. Brian está en la calle. El auto se acerca y justo antes del impacto, Stewie se lanza y lo empuja fuera del camino. ¡Estás vivo, mi amigo! El atropello nunca sucede. Brian queda confundido mientras Stewie le explica rápidamente lo que pasó. La línea temporal empieza a reajustarse en ese mismo momento. El Stewie que viajó desde el futuro empieza a desvanecerse. ¿Que mi línea del tiempo se borró? Porque la realidad donde Brian murió ya no existe. Antes de desaparecer por completo, envía el dispositivo temporal de regreso al presente. Cuando el tiempo termina de acomodarse, todo vuelve a la normalidad. Brian está otra vez en la casa Griffin, vivo, sentado como siempre. Stewie lo mira tranquilo. El pasado quedó corregido. Y esta vez, la Navidad sí tiene algo para celebrar. Has estado haciendo un contacto visual raro conmigo toda la mañana y quiero que pare ya. Una noche tranquila viendo los premios en la casa Griffin termina detonando un viaje temporal completamente fuera de control. En el episodio 3 de la temporada 7, camino a Alemania, Van Hansenholf. Están todos reunidos mirando la televisión cuando Mort Goldman entra en pánico porque necesita ir urgente al baño. Meg está ocupando el principal, así que Mort sale corriendo por la casa buscando otra opción. ¡Dios! No entres, Brian. Gracias a Dios, un baño portátil. Desesperado se mete en la habitación de Stewie y encuentra lo que parece ser un baño portátil. Sin pensarlo dos veces entra, pero no es un baño, es la máquina del tiempo. En segundos desaparece del presente. Stewie se da cuenta inmediatamente de lo que pasó. Mort acaba de activar la máquina sin llevar el dispositivo que permite volver al punto de origen. Eso significa que está atrapado en el pasado. No podemos dejar a Mort en el pasado. Sería más irresponsable que la porfía muda. Eres una hermosa mujer. Sin perder tiempo, Stewie y Brian toman el dispositivo y viajan para rescatarlo. Aparecen en Varsovia, Polonia, y rápidamente descubren algo preocupante. Están en el 1 de septiembre de 1939, día exacto en el que Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Mort está escondido en una sinagoga, completamente aterrorizado al darse cuenta de dónde cayó. El plan es simple: activar el dispositivo y volver al presente. Stewie, tenemos que largarnos de aquí. Pon el tapete de devolución y volvamos a nuestra época. Sí. Pero cuando intentan usarlo, descubren que está roto. Sin otra opción, deciden escapar a Inglaterra, donde creen que podrán repararlo con más tranquilidad. El problema es que los nazis ya están patrullando la ciudad y pronto empiezan a perseguirlos. Lo que sigue es una huida ridícula y peligrosa, que incluye motos robadas y una persecución submarina cuando terminan escapando en un submarino alemán. ¿Qué? Sujétense de algo. Finalmente llegan a Inglaterra, pero ahí Stewie descubre el verdadero problema. El dispositivo no está roto, simplemente se quedó sin combustible de uranio. Y en 1939 solo hay un lugar donde pueden conseguirlo: un laboratorio secreto en la Alemania nazi. Para llegar hasta Berlín, se infiltran en la Royal Air Force y participan en una batalla aérea contra la Luftwaffe. Entre explosiones y combates en el cielo, logran aterrizar cerca del objetivo. Santo Dios, qué pesadilla de sitio. Mira su forma ofensiva de dibujar a los judíos. Stewie se disfraza de Adolf Hitler para infiltrarse en la base y conseguir el uranio necesario. ¿Cómo va la bomba atómica? Falta poco. Tuvimos más suerte reuniendo esta impresionante colección de 100 globos rojos. ¡Oh, diablos! El plan casi funciona perfecto, hasta que aparece el Hitler real. Cuando los descubre, ordena ejecutarlos inmediatamente. La situación explota en caos. ¡Arréstenlo! ¡Arresten a los tres!
¡Valientes! Pero Stewie logra activar el dispositivo justo a tiempo y los tres escapan del pasado. Regresan a la habitación de Stewie 30 segundos antes de que Mort entre por primera vez a la máquina. Stewie entiende que si no hace nada, todo volverá a repetirse. Así que toma una decisión rápida y brutal. Empuja al Mort que viajó con ellos dentro de la máquina y la destruye. El Mort original entra a la habitación segundos después buscando el baño. Pero ahora la máquina ya no está. Sin otra opción, simplemente se hace encima. El tiempo vuelve a su curso normal y este viaje a 1939 queda enterrado antes de que vuelva a empezar. Un problema escolar termina convirtiéndose en un recorrido caótico por la historia. En el episodio 7 de la temporada 13, la excelente aventura de Stewie, Chris y Brian, Chris vuelve de la escuela con una mala noticia. Si no aprueba historia, no pasa el año. Peter intenta ayudarlo estudiando con él, pero su método educativo es un desastre absoluto. No, dejé mi teléfono adentro. Y está clavada la puerta. Papá, creo que una chica te envió una fotografía de sus partes privadas. ¡Maldición! ¡Lois! ¡Yo no tengo el teléfono! ¡Deja de mandar fotografías! Cuando Stewie y Brian intentan repasarlo, descubren que Chris prácticamente no entiende nada de historia. Así que Stewie decide aplicar su solución favorita, usar la máquina del tiempo para mostrarle los eventos históricos en vivo. Bueno, es mi hermano. Tenemos que estar juntos, como la chica de 2 cabezas de TLC. Ok, ¿quién quiere probarlo y quién quiere olerlo? Lo llevan a la habitación de Stewie en medio de la noche y le dicen que todo es un sueño. ¿Stewie, puedes creer que Brian construyó esto? Espera, ¿qué? Chris se lo cree sin cuestionar demasiado y los tres saltan al pasado. La primera parada es 1803, donde observan a Thomas Jefferson intentando convencer al Congreso de aprobar la compra de Luisiana. ¿Qué posibilidad hay de que todos esos apesten? Chris mira todo sin entender demasiado. Después saltan a París en 1920, donde se cruzan con Ernest Hemingway en un bar. El viaje continúa con distintos momentos históricos, mientras Stewie intenta que Chris absorba algo de conocimiento. No, este es el día D. Pero el plan no está funcionando. Brian incluso se toma libertades absurdas con la historia. En un momento deciden matar a Iván Pavlov para demostrar que su famoso experimento no funciona. En otro salto, Stewie accidentalmente le da dinero a un joven Adolf Hitler, a Flossenholz, algo que claramente no ayuda a mejorar la línea temporal. ¿Le diste dinero a Hitler? Sí, pero antes de todas sus locuras. Muy bien, Chris, discutamos lo que has aprendido hasta ahora. Tras varios intentos fallidos, Stewie se frustra y termina llamando a Chris idiota. Chris se ofende y decide largarse por su cuenta, llevándose el bendito dispositivo de retorno, el que necesitan para volver al presente. Chris termina subiendo al Titanic. Stewie y Brian lo siguen inmediatamente y logran abordar el barco justo antes de que zarpe. Empiezan a recorrer el Titanic buscando a Chris entre los pasajeros. ¡Diablos eres tú! Y yo soy el bebé. Cuando finalmente lo encuentran en el comedor, Chris pregunta algo bastante lógico. Si saben que el barco se va a hundir, ¿por qué no simplemente evitan la tragedia? Stewie insiste en mantener la historia intacta y en seguir fingiendo que todo es un sueño. Pero cuando intentan usar el dispositivo de retorno para irse, pasa lo inevitable. El Titanic golpea el iceberg. El impacto sacude todo el barco y el agua invade la zona donde están. El dispositivo de retorno queda empapado y se rompe antes de que Stewie pueda programar el regreso. Esto sería una gran película. Ahora están atrapados en el desastre histórico. Para sobrevivir necesitan llegar a tierra firme y reparar el dispositivo. Se disfrazan de mujeres para intentar subir a los botes salvavidas, pero todos ya están llenos. Cuando parece que no hay salida, Chris usa su fuerza para abrirse paso y consigue que los tres entren en el último bote disponible. En medio del caos, Stewie admite algo importante. Chris tal vez no sea brillante intelectualmente, pero tiene habilidades físicas que salvaron la situación. Pero sabes tirar gente por la borda y, francamente, creo que esta es la mejor inteligencia que hay. Después de llegar a tierra, logran reparar el dispositivo y regresar al presente. Chris vuelve a su cama creyendo que fue todo un sueño y sigue sin entender historia. Pero el viaje dejó una consecuencia inesperada. Durante sus saltos temporales, Chris eliminó accidentalmente al antepasado de su profesor de historia. Hola a todos, soy el maestro Doc y no creo en los exámenes. Al día siguiente tiene un profesor nuevo y ese ya no le exige aprobar la materia. Un televisor roto desata uno de los cambios temporales más extremos que Stewie haya provocado. En el episodio 21 de la temporada 12, Stewie Caballero, todo empieza cuando la familia Griffin arruina la televisión justo cuando Stewie estaba por ver su programa favorito. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Onga, onga, onga! ¡Enfermo! Cansado del caos constante de su casa, decide que su vida sería mucho mejor si nunca hubiera nacido en esa familia. Así que hace lo que solo Stewie haría. Voy a hacer que Lois y el gordo se separen antes de que me conciban. Viaja 3 años hacia atrás y observa a Peter y Lois en los días previos a que él sea concebido. Hola Luis, mira, te hice un dibujo.
Somos tú y yo en la luna espacial porque te amaría donde fuera. Al principio solo estudia la situación, pero pronto entiende que la pareja está demasiado enamorada como para separarse fácilmente. Si quiere borrarse de la línea temporal, tiene que provocar una pelea lo suficientemente grande como para que nunca vuelvan a estar juntos. Empieza a sabotear la relación con distintos intentos absurdos. Primero intenta crear problemas financieros usando las tarjetas de Lois para comprar cosas boludas. Tiene mi nombre y no hay nada adentro. Ah, sí, cuando la abrí estaba vacía. Pero eso no rompe la relación. Después afeita la cabeza de Peter para generar una discusión, pero Lois termina apoyándolo. Te queda bastante bien. ¿En serio? Finalmente logra el resultado que buscaba cuando manipula varias situaciones al mismo tiempo. Roba la colección de revistas porno de Peter y provoca un conflicto doméstico enorme entre los dos. La pelea escala lo suficiente como para que su relación se rompa, y con eso la existencia original de Stewie queda eliminada. ¡Se separaron! ¡Ah! ¡Mira! ¡Funciona! El tiempo se reajusta inmediatamente. Stewie renace en una línea temporal completamente distinta. Ahora es parte de una familia británica rica y aristocrática. Vive en una enorme mansión, habla con acento refinado y todo parece perfecto al principio. Pero pronto descubre que la vida no es tan ideal como parecía. Sus hermanos mayores lo maltratan, la familia es fría y distante, y pasa la mayor parte del tiempo siendo criado por el personal de servicio en vez de por sus propios padres. ¡Santo Dios! ¿Qué he hecho? ¡No me gusta estar aquí! Empieza a darse cuenta de algo importante. Por caótica que fuera su familia original, al menos había una conexión real entre ellos. Decide arreglar el desastre. Usando el laboratorio de su nuevo padre, que es profesor de Oxford, Stewie construye una máquina del tiempo improvisada para volver al momento donde arruinó la relación de Peter y Lois. ¿Qué estás haciendo? Cuando llega al pasado, se encuentra con su propia versión anterior. Los dos Stewies trabajan juntos para restaurar la relación. Intervienen justo antes de que la pelea destruya todo y les recuerdan a Peter y Lois por qué se enamoraron en primer lugar. Lo importante es que el destino nos unió. Te amo, Peter. La pareja se reconcilia y la línea temporal original comienza a restaurarse. El estudio británico se despide mientras la realidad vuelve lentamente a su forma original. Cuando el tiempo termina de corregirse, Stewie aparece otra vez en su casa de Quahog, con su familia de siempre. La televisión sigue rota, el caos sigue igual, pero esta vez Stewie está bastante feliz de haber vuelto a la línea temporal correcta. Un simple intercambio de insultos termina detonando uno de los desastres temporales más grandes que haya provocado Stewie. En el episodio 16 de la temporada 9, la teoría del Big Bang, todo arranca cuando Brian se burla de uno de los chistes de Stewie. Humillado, Stewie decide vengarse usando su máquina del tiempo para volver unos minutos atrás y tirarle una respuesta mucho mejor. ¿Por qué habría de ordenar a tu exnovio? ¡Te la ganó, Brian! El plan funciona tan bien que Stewie empieza a entusiasmarse demasiado con la idea de viajar al pasado solo para mejorar chistes o arruinar momentos de Brian. Pero ese era mi chiste. Pero el juego se sale de control cuando Brian intenta detenerlos y ambos terminan peleando por la máquina. En medio del forcejeo, activan el dispositivo y salen despedidos fuera del espacio-tiempo, a un lugar donde las leyes de la física no funcionan y desde donde no pueden regresar usando el dispositivo de retorno. Funciona de acuerdo con las leyes de la física, pero estamos fuera de la continuidad del espacio-tiempo. Aquí no hay leyes de la física. Mira. Stewie propone una solución desesperada, sobrecargar el dispositivo para provocar una explosión que los lance de nuevo al flujo temporal. Brian lo convence de hacerlo, y cuando activan el plan ocurre algo mucho más grande de lo que esperaban. La explosión que provocan termina siendo el Big Bang. Sí, accidentalmente acaban de crear el universo. Cuando regresan al presente, Stewie investiga lo ocurrido y descubre que ese accidente fue literalmente el origen de toda la existencia. Significa que la explosión de mi tapete de regreso fue el Big Bang. Mientras intenta procesar el absurdo descubrimiento, alguien más se interesa en su máquina del tiempo, Bertram, el medio hermano malvado de Stewie. Bertram roba la máquina y viaja al pasado con un plan muy específico: eliminar a un antepasado de Stewie para borrar su existencia de la línea temporal. La realidad empieza a desintegrarse inmediatamente. Objetos y edificios comienzan a desaparecer mientras el tiempo se desarma alrededor. Stewie entiende lo que está pasando. Por lo tanto, cambió el pasado y me eliminó a mí. ¿Pero qué tiene que ver con...? Yo creé el universo, Brian. Si él nunca nace, entonces tampoco va a estar ahí para provocar el Big Bang, lo que crea una paradoja capaz de borrar todo el universo. Stewie y Brian viajan entonces hasta la Italia del Renacimiento, donde descubren el objetivo de Bertram, Leonardo da Vinci, un antepasado lejano de Stewie. Es a quien viene a matar Bertram. Significa que eres italiano. Claro, amo los macarrones y fumar en el inodoro. Ahora comprendo.
Cuando Bertram intenta asesinarlo, Stewie interviene justo a tiempo y se lanza delante del ataque. Lo que sigue es una pelea absurda usando prototipos de máquinas voladoras diseñadas por Da Vinci. Los dos rivales terminan combatiendo en pleno aire sobre Venecia. La batalla termina cuando Stewie logra destruir el planeador de Bertram, pero el enemigo todavía alcanza a disparar una ballesta y finalmente mata a Leonardo da Vinci. La línea temporal debería colapsar, pero el universo sigue existiendo. Stewie entiende que todavía hay una posibilidad de salvar todo. Si logra convertirse en su propio antepasado, puede restaurar la línea genética que lleva a su nacimiento. Así que toma una decisión extrema. Usa su propio ADN para asegurar que la línea familiar continúe. Después se congela criogénicamente para esperar siglos hasta que Brian lo encuentre en el presente. Cuando finalmente despierta en el futuro, la línea temporal vuelve a estar completa. Solo un beso lo despertará. Iré por Meg. ¿Qué? ¿Dónde estoy? El universo sigue existiendo. Todo gracias a que Stewie, literalmente, se convirtió en parte de su propio origen. Un intento ridículo de Brian por impresionar mujeres termina rompiendo completamente el flujo del tiempo. En el episodio 4 de la temporada 11, Jug y Limaf, o sea, padre de familia en inglés y al revés, Brian usa la máquina del tiempo de Stewie para viajar a distintos momentos y presumir sus aventuras frente a chicas que conoce en bares. ¡Ay, día de San Valentín! Pero qué romántico. Sí. El problema aparece cuando una de ellas le señala algo obvio. Stewie puede ver cuántas veces se usó la máquina gracias al contador de viajes. ¿Qué cosa? Años recorridos. Y en esta parte Brian explota. En pánico, Brian intenta borrar la evidencia manipulando el contador y lo rompe. Cuando Stewie descubre lo que hizo, ambos se meten dentro de la máquina para revisar el daño, pero el sistema falla de forma espectacular y el dispositivo explota, dejando solo restos destruidos. Mientras Stewie intenta entender qué salió mal, algo mucho más extraño ocurre afuera. El mundo está funcionando al revés. Pero parece que mi máquina invirtió la dirección del tiempo. ¿Invertir la dirección del tiempo, Stewie? ¿Qué significa? No entiendo. Las personas caminan hacia atrás, los autos retroceden, las conversaciones empiezan con despedidas y terminan con saludos. El tiempo entero de cuajo comenzó a fluir en reversa. Stewie rápidamente entiende lo que significa. La explosión del dispositivo no solo rompió la máquina, también invirtió el flujo temporal del universo. No, te estaba oyendo. ¡Qué tarado! Altera el tiempo y luego se duerme. Ahora todo está rebobinándose. Qué antiguo de mierda. Al principio parece solo una rareza visual, pero pronto el problema se vuelve más serio. A medida que el tiempo retrocede, los eventos del pasado empiezan a reaparecer. Olviden la almeja y tengo ganas. Situaciones de episodios anteriores vuelven a suceder, pero al revés. Mientras Stewie corre contra el reloj intentando reconstruir la máquina. El problema es que el rebobinado no se detiene. Con el paso de las horas, el flujo inverso empieza a acelerarse. El tiempo corre cada vez más rápido hacia atrás. ¡Odio las nuevas escaleras! Stewie y Brian atraviesan diferentes momentos de la historia de la serie, mientras el universo entero se rebobina como una cinta. Por favor, esto no. ¡Ay, Dios! Ahora no va a salir de nosotros. ¡Todo va! ¡Ay, Dios, no! Durante el proceso empiezan a haber eventos que ocurrieron años atrás. El peligro real aparece cuando Stewie nota algo alarmante. Bonnie vuelve a estar embarazada. Eso significa que el tiempo está acercándose al momento donde él mismo todavía no nació. Si el flujo inverso continúa, Stewie literalmente va a dejar de existir. La situación se vuelve urgente. Mientras el tiempo acelera hacia atrás, Stewie empieza a perder habilidades físicas. Su cuerpo se acerca cada vez más al estado de un bebé recién nacido. Sabe que en pocos minutos va a desaparecer del presente. Antes de que eso pase, le da a Brian instrucciones para reparar la máquina. El tiempo sigue retrocediendo hasta llegar al hospital donde Lois está a punto de dar a luz. Stewie está desapareciendo del presente, mientras Brian lucha con el sistema de seguridad del dispositivo. Al final, Brian entiende cómo arreglar el problema. Debe revertir exactamente lo que hizo cuando rompió el contador de viajes. Cuando lo logra, activa la máquina y el flujo temporal vuelve a su dirección normal. Brian corre al hospital justo a tiempo para presenciar el nacimiento de Stewie, esta vez con el tiempo avanzando como corresponde. Gracias a Dios. El universo vuelve a su curso natural. La línea temporal se estabiliza y el desastre queda corregido. Todo por culpa de Brian, intentando impresionar a alguien en un bar usando la máquina del tiempo. Un viaje al pasado termina dejando a Stewie sin su herramienta más peligrosa, y justo después ocurre una tragedia imposible de deshacer. En el episodio 6 de la temporada 12, La vida de Brian, todo empieza cuando Brian y Stewie regresan de una misión temporal completamente desastrosa. Durante una visita al pasado en Jamestown, accidentalmente le dieron armas a los nativos, lo que provocó una línea
línea histórica que es cualquiera, donde los colonos desaparecen. Para arreglar el desastre, los dos viajan a una línea temporal alternativa, consiguen otra máquina del tiempo y regresan a ese momento para recuperar las armas antes de que cambien la historia. Tenemos que regresarlas al almacén. Así es, somos de la compañía de armas. ¡Cállate, te delatad! El problema queda solucionado, pero la experiencia deja a Stewie completamente agotado. Después de tantas catástrofes temporales, decide que ya tuvo suficiente. Stewie lleva su máquina del tiempo al basurero y la destruye definitivamente, aplastando cada pieza para asegurarse de que nunca vuelva a usarla. Ese mismo día, él y Brian encuentran un arco de hockey callejero y deciden llevárselo a casa para jugar. Instalan la red frente a la casa Griffin y comienzan a divertirse como siempre. Pero en medio del juego ocurre algo inesperado. Un auto aparece de repente y atropella a Brian. El impacto es brutal. Brian queda gravemente herido y lo llevan de urgencia al veterinario. Brian está recibiendo la mejor atención. Tuvo que compartir la ambulancia con un pollo. Toda la familia se reúne para despedirse, mientras su estado empeora rápidamente. En un momento de lucidez, Brian logra decir sus últimas palabras, agradeciendo a la familia por todo lo que significaron para él. Ustedes me han dado una vida maravillosa. Los amo, familia. ¡Pum! Se muere. La casa Griffin queda completamente devastada. Stewie es quien más sufre la pérdida. Después de todo, Brian no era solo su compañero de aventuras, era su mejor amigo. Desesperado, Stewie intenta reconstruir la máquina del tiempo para volver al pasado y evitar el accidente. Pero cuando intenta conseguir las piezas necesarias, descubre que ya no existen. Por primera vez, el tiempo parece ser algo irreversible. El funeral de Brian reúne a todos los personajes de Quahog. La ausencia del perro deja un vacío enorme en la familia. Este tal vez sea el peor dolor que he tenido. Y eso que me he torcido el tobillo 2 veces. Y la casa se siente completamente distinta. Con el paso de las semanas, Lois intenta convencer al resto de que sigan adelante. Finalmente los Griffin visitan una tienda de mascotas para adoptar un nuevo perro. Ahí conocen a Vinny. ¡Ay, por fin! Alguien que suena como universitario. Hola, soy Peter. Vinny. Ah, Vinny, como Pooh. Otro perro parlante con acento italiano, que rápidamente intenta ganarse el cariño de la familia. Peter lo adopta inmediatamente y lo presenta a todos como el nuevo miembro del hogar. Vinny hace todo lo posible por encajar. Cocina para la familia, acompaña a Peter al bar y trata de llevarse bien con todos. Pero para Stewie, nada de eso importa. Te has ganado a un completo imbécil. La ausencia de Brian sigue pesando demasiado. Una noche, Vinny escucha a Stewie llorando y se acerca para hablar con él. Todos en esta casa están encantados contigo y ya se olvidaron de Brian. Pues a mí no me encanta. Yo nunca olvidaré a Brian. Él era mi mejor amigo. Le cuenta que él también perdió a alguien importante y entiende lo que significa ese vacío. Los dos terminan conectando de una manera inesperada. Stewie todavía extraña a Brian, pero por primera vez desde el accidente, alguien logra hacerlo sentir un poco menos solo. Buenas noches, Vinny. Buenas noches, Stewie. Oigan, ¿saben cuál es la habitación de Peter? Un rechazo amoroso termina provocando uno de los viajes temporales más absurdos de toda la serie. En el episodio 15 de la temporada 22, Sin fe no hay más, todo empieza cuando Brian recibe el nuevo chip de rastreo en el veterinario y conoce a Emma, una enfermera que ama a los perros. Hasta puedo encontrar el lugar de caricia preferido de cada perro. Bueno, tal vez puedes encontrar el mío algún día. Brian queda encantado con ella, hasta que descubre que es profundamente religiosa. ¿Sí? Soy cristiana evangélica. ¿Eso es un problema? Al principio intenta ignorarlo, pero cuando Emma le dice que no tendrá relaciones antes del matrimonio, Brian pierde la paciencia y termina criticando la religión en general. Gran parte de la división y el odio en la sociedad actual proviene del cristianismo. En medio de su frustración, lanza una idea extrema. Si la religión nunca hubiera existido, su vida sería mucho más simple. Y si alguien puede intentar algo así, es Brian, usando la máquina del tiempo de Stewie. Brian roba el dispositivo y viaja al pasado, específicamente a la época de Jesús en la antigua Israel, con la intención de impedir que el cristianismo exista. Pero Stewie lo rastrea gracias al nuevo chip que Brian lleva implantado y lo sigue hasta el pasado. Incluso la interacción más pequeña con alguien de otra época puede alterar el... ¡Ay, Dios mío! Cuando Stewie se distrae momentáneamente, Brian empieza a ejecutar su plan. Intenta opacar a Jesús en público, demostrar que puede hacer milagros mejores o simplemente arruinar su reputación para que nadie lo siga. Siempre le estás diciendo a todos qué pensar y qué hacer. Pero rápidamente descubre algo inesperado. Jesús no actúa por decisión propia. Todo lo que hace está determinado por Dios. Durante su conversación con él, Brian se entera de algo aún más extraño. El verdadero sueño de Jesús no es predicar, es ser comediante de stand-up. Ay, creo que este es primo de Susana a distancia. Brian decide ayudarlo a perseguir ese sueño y lo convence de hablar con Dios para cambiar su destino. La conversación con Dios no sale muy bien al principio, pero Brian logra calmar la situación poniendo música moderna desde su teléfono. Finalmente Jesús prueba suerte en la comedia frente a un público.
¿Saben que existen las 7 maravillas del mundo? Bueno, resulta que encontraron una octava, una Gálata que pagó la cuenta del bar. Aún así, los eventos históricos siguen su curso y termina siendo crucificado de todas formas. Pero las intervenciones de Brian y Stewie sí alteran la línea temporal. Cuando regresan al presente, descubren que el mundo cambió. Ahora el judaísmo es la religión dominante del planeta. Sí, así parece. Wow, creo que mucha de la historia ha cambiado ahora. Sin Segunda Guerra Mundial, sin conflicto en Medio Oriente, hasta hubo un Cristóbal Colón judío. Lo hicimos. Descubrimos Nueva York, Miami y tiendas de ofertas. Brian al principio cree que eso es una mejora, hasta que descubre algunas reglas religiosas que no le gustan nada. Así que apaguemos los dispositivos y caminemos 5 kilómetros al templo. ¿Qué? ¡Ja! ¿Qué decías, Brian? Stewie decide entonces hacer algo todavía más radical. Viaja otra vez al pasado para impedir que el judaísmo exista también. Cuando regresan al presente después de esa intervención, el mundo se convierte en una sociedad completamente sin religión. Pero esa realidad dura muy poco. Dios aparece para castigar a Brian y Stewie por manipular el desarrollo espiritual de la humanidad. Como resultado del caos temporal que provocaron, Dios termina atrapado viviendo una vida humana bastante mediocre. ¿En verdad es un repartidor? Sí, sin bandeja de limosna. Tengo que pagar por Dish Network. Trabajando como cartero. El experimento con la historia religiosa del planeta claramente se fue demasiado lejos. Después de recibir su castigo, Brian y Stewie no tienen más remedio que volver a viajar en el tiempo para restaurar el curso original de la historia. El tiempo vuelve a su lugar y los dos terminan otra vez en la iglesia, cantando himnos como si nunca hubieran intentado reescribir la historia de la humanidad. Un comentario en el bar termina desencadenando uno de los cambios temporales más grandes que haya sufrido en la vida de Peter. En el episodio 18 de la temporada 5, Conoce a los Quagmire, todo empieza en el bar, cuando Quagmire presume sus historias sexuales y Peter empieza a sentir que se perdió la mejor parte de la vida por haberse casado demasiado joven. En medio de la charla aparece la muerte, convocada por error, y Peter aprovecha la situación para pedir un deseo. ¿18 años de nuevo? ¿Estás drogado? Volver al pasado para experimentar una noche de soltero antes de conocer realmente la vida adulta. La muerte acepta y lo envía junto a Brian al año 1984, donde Peter vuelve a verse como su versión de 18 años. Esa noche tenía una cita clave con Lois para ir al cine, uno de los momentos que terminaría iniciando su relación. Pero Peter decide cancelar el plan y salir a festejar con Cleveland en un bar. Entre música ochentosa y baile, Peter se divierte como nunca y hasta termina besándose con Molly Ringwald. Después de la fiesta, la muerte lo devuelve al presente, pero el presente ya no es el mismo. ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi cama? Peter, ¿soy yo? Molly, tu esposa. El pequeño cambio de 1984 desató un efecto dominó gigantesco. Ahora Peter lleva 20 años casado con Molly Ringwald. Lois está casada con Quagmire y el mundo entero parece funcionar de manera completamente distinta. Vamos a jugar a la colegiala y al tipo que se acuesta con colegialas. Incluso algunas cosas parecen haber mejorado. El país tiene un presidente diferente y la cultura pop tomó otros caminos. Aún así, Peter entra en pánico al ver su vida completamente cambiada. Vamos arriba a hacerlo. ¡Está bien! Y le suplica a la muerte otra oportunidad para arreglar el desastre. Regresa nuevamente a 1984, decidido a hacer lo correcto y aceptar la cita con Lois, pero su propia torpeza complica todo. Entonces puedes ir tú solo. Tal vez lo haré. Bien. ¡Tonto! ¡Muerte! Una y otra vez vuelve a cometer errores que lo alejan de ese momento clave. Finalmente Lois termina enfadada con él por haber arruinado la noche. Cuando parece que todo está perdido, Brian se da cuenta de algo preocupante. Las fotos de Meg, Chris y Stewie empiezan a desvanecerse. Señal de que sus hijos dejarán de existir si no arreglan la línea temporal inmediatamente. La única forma de restaurar el futuro es impedir el momento exacto en el que Lois termina enamorándose de Quagmire en el baile del club. Peter y Brian irrumpen en el evento justo a tiempo. Cuando Quagmire intenta besar a Lois, Peter interviene de la forma más directa posible. Le da un golpe y besa a Lois delante de todos. ¡Ay, Peter! Lois no soportaría la vida sin ti. Peter finalmente demuestra cuánto la quiere y le propone matrimonio. Lois acepta y con ese gesto, la línea temporal vuelve lentamente a acomodarse. Cuando Peter regresa al presente, su vida vuelve a ser la de siempre. Lois es su esposa, sus hijos existen nuevamente y todo parece normal, aunque hay un pequeño detalle extraño. ¿Quién fue el ingrato que se comió las galletas? Y así queda claro que en esta familia el tiempo no es una línea recta, es un juguete peligroso con pilas infinitas. Si algo sale mal, se vuelve atrás. Si el universo explota, bueno, se crea otro. Acá los viajes en el tiempo no arreglan problemas, los multiplican, pero justamente por eso son gloriosos. Bueno, gordonautas, nos vemos la próxima, acá en el Gordo Peter.